Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hablar de psicología siempre es tema complejo y polémico. Sin embargo, no podemos ignorar la influencia que ha tenido en nuestra forma moderna de pensar las ideas de Sigmund Freud. ¿Qué pensaba este hombre? ¿Qué decía sobre Dios, la familia y la religión? ¿Qué lugar le dio al sexo? ¿Cómo han influido sus ideas hasta nuestro tiempo? Conversemos sobre estos temas junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Durante varias décadas, los psicólogos hemos considerado el asunto del pecado y la responsabilidad moral como un gran íncubo y hemos aclamado nuestra liberación de él como algo que haría época. Pero finalmente hemos descubierto que ser, entre comillas, libre, en este sentido, es decir, tener la excusa de estar, entre comillas, enfermo, en lugar de ser pecador, es correr el peligro de perderse también. Creo que el interés generalizado por el existencialismo, al que asistimos en la actualidad, pone de manifiesto este peligro. Al volvernos amorales, éticamente neutrales y, entre comillas, libres, hemos cortado las raíces mismas de nuestro ser. Hemos perdido nuestro sentido más profundo de identidad y de ser nosotros mismos. Y con los propios neuróticos nos encontramos preguntándonos, ¿quién soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Qué significa vivir? Eso, palabras de O. Hobart Maurer, era en un momento el presidente de la Asociación Americana de la Psicología. En 1960 escribió un ensayo llamado Pecado, el menor de dos males. Y habló acerca de el concepto de que la psicología se había alejado tanto de esto de pecado que ahora se estaban enfrentando con crisis existenciales. Y a tener que recategorizar absolutamente todo por distanciarse. Quita la palabra pecado, distanciarse de cualquier cosa que tenga que ver con moral. Y ¿no? responsabilidad de la persona. Porque, no, tú tienes una enfermedad. Fíjate, 1960 ya se estaban dando cuenta de esto. Sí. Y hoy, o sea, se ha aumentado. Sí, los efectos se volvieron, o sea, tuvieron una dirección exponencial. Ahora, pensando en lo que tú decías, ¿cómo llegó la sociedad a ese momento en que ya no es tu responsabilidad, ya no es un problema, ya no es tu problema moral, sino es una enfermedad? Quito responsabilidad, quito elementos morales, ¿pero por qué? ¿Qué hubo antes? Bueno, antes hubo Nietzsche, antes estuvo Darwin, ¿no? Estuvo Nietzsche diciendo, ¿sabes qué? Lo importante es que tú puedes crear tu propio significado, ¿no? Por eso son existencialistas. Ellos existen antes de la esencia está la existencia. Tú eres, ok, tú le das significado a tu esencia. Claro. Ok. Darwin quita el telos, quita propósito. Estamos porque simplemente estamos. Y Marx, como hablamos en el episodio pasado, da un lenguaje que dice, ok, ¿sabes qué? El problema está porque hay oprimidos y hay opresores. Pero tenemos un cuarto invitado hoy, ¿no? Don Sigmund Freud. Sigmund Freud. Nos estamos dando cuenta de que toda la gente viene de la misma región. No sé si eso es bueno o es malo, pero bueno. Un montón de problemas. Es interesante. La zona de Alemania y Austria, como que fueron manejando ideas. Sí. Que, bueno, y cada uno va construyendo sobre las ideas sobre los hombros de otros, totalmente. De los otros. Entonces, sí tenemos algo de una concentración regional. Interesante. ¿Cuál es el punto con Freud? Okay. O sea, ¿qué pone él sobre la mesa que 150 años después, 170 años después, tenemos ideas freudianas y hablamos con lenguaje freudiano sin haber leído quizás nunca Freud? Claro. Ese es el punto. Así como lo vimos con Nietzsche, así como lo vimos con Marx y con Darwin, creo que tenemos nuestro deseo hoy es que podamos abrir los ojos a que tenemos mucho lenguaje freudiano sin darnos cuenta, Sí. sin haber leído nunca un libro de Freud, sí. ¿no? Hablaste de existencialismo. El existencialismo se pone en la mente, hablamos mucho en el episodio del triunfo del ego, del yo, y hablamos de Rousseau, como lo más importante es ser feliz, ¿correcto? O sea, el máximo de la existencia es llevar a la persona a su máxima expresión de felicidad. Hasta ahí estamos, o sea, sí, y incluso, o sea, podremos ver que esto es un tema
viejo, ¿no? Ajá. O sea, Aristóteles hablaba Sí, claro. de esto. Cuando hablamos en el episodio pasado acerca de la política, una de las cosas que pusieron en la Declaración de Independencia es vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, era algo importante, Sí. es algo importante, pero la pregunta es, ¿cómo se llega a la felicidad? Exacto. Y ahí es donde aparece Freud y provee algo que hasta ahora no había aparecido. Y es que él une felicidad y la liga inseparablemente a lo sexual y al placer genital. ¿Ok? O sea, eso es... Ahora, espérate, ¿de dónde saca eso? Bueno, ahí es donde tenemos que meternos ahora con él. O sea, estoy tirando lo que él pone sobre la mesa, desde el punto de vista de afuera. Hasta ahora, porque es como que estos tipos que hemos hablado, Nietzsche, Marx, Darwin, no es que eran amigos entre ellos, no es que digo, estoy todo de acuerdo, pero como que se metieron en una licuadora y eso explica mucho de lo que hay hoy presente. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? Freud, ¿qué es lo que él trata de explicar? Tendríamos que meternos un poquito en historia de psicología. Sí, pero espérate, yo creo que sí es importante decir de que cuando matamos a Dios, entonces ahí es donde quedan baches, ¿no? Darwin nos permite entender la biología sin Dios. Tenemos la biología que vino ex nihilo de la nada y fue creando, evolucionando y cambiando, y eso es lo que vemos todo hoy. La diversidad que vemos es producto de una evolución no dirigida. Tenemos entonces el punto más importante de cualquier ser existente es dejar tus genes a la próxima generación. Así es que como todos los organismos se van propagando, reproduciendo. Como nosotros somos parte de este mismo proceso, si podríamos decirlo, entonces el centro del ser humano ya no es buscar la felicidad por medio de la virtud, como decía Aristóteles, o buscar la felicidad por medio de glorificar a Dios y estar conectado con Él. No, tiene que ver con el dejar tus genes para la próxima generación. Ahora, Freud ve eso y dice, esa es la clave. Claro. Y de alguna manera lo que hace Freud es, al ligar felicidad íntimamente a lo sexual, como dijiste tú, empieza a desarrollar, y no estamos aquí para hacer una cátedra de ¿cómo se llama?, de Freud, porque la verdad ya tiene suficiente publicidad como para hacerle más, pero él propone ciertas cosas, todo lo liga tan íntimamente al sexo que ya el ser humano en esencia es eso. O sea, su identidad como ser está no solamente íntimamente ligado a su sexualidad, sino que es su sexualidad. O sea, ¿por qué? Porque él empieza a ver el desarrollo, por ejemplo, del niño y lo liga a etapas sexuales. Claro. ¿Viste? Que se estudian hasta el día de hoy como ciencia absoluta. ¿Okay? Sí, y después está el complejo de Édipo. Así se dice. Edipo. ¿No? ¿Cómo? Edipo. Tú sabes la historia detrás de Edipo, ¿no? El punto era un tipo que, a ver si me acuerdo bien, era un príncipe que cuando se va, es una historia griega, mitología griega. Es mitología griega. Y él cuando se va hay un oráculo que le dice que cuando él regrese va a matar al rey o algo así y va a ser rey. Entonces él no conocía a sus padres, él sabía que era importante, y cuando llega de vuelta a su tierra, él mata al rey y se vuelve rey y se casa con la esposa del rey. Pero después se da cuenta que la esposa del rey era su mamá. Exactamente. Entonces, el complejo de Edipo, Edipo. es un complejo, según Freud, donde tú te enamoras con el padre de sexo opuesto. Claro. Entonces las niñas se enamoran de su papá, los niños se enamoran de su mamá. El complejo de mamá. Electra, que después apareció, creo que Carl Jung, que habló del complejo de Electra para aplicarlo a mujeres, porque Edipo es solamente con hombres. Ahí ya nos metemos, ese nos metemos con más temas, pero es ese, es el sentimiento de deseo por el progenitor del sexo opuesto y el odio hacia el progenitor del mismo sexo. Y Freud después también habla acerca de que el temor máximo de el hombre es el ser castrado.
Y después, como el problema mayor de la mujer es el hecho de que ella fue castrada ya porque no tiene pene. Claro. Entonces envidia a su papá por tener pene. Exactamente. Entonces eso también causa todo tipo de problemas. Y empieza a crear categorías diagnósticas, como por ejemplo la envidia del pene. Ajá. Es una categoría diagnóstica dentro del psicoanálisis. Sí. Y empieza este desarrollo de la sexualidad. Entonces está la etapa bucal, por ejemplo, la etapa oral. Uh-huh. Entonces, cuando el ser humano está amamantando, o sea, está siendo alimentado por su mamá, está desarrollando la etapa oral. ¿Viste? Después está la etapa anal, está la etapa fálica, para terminar en la etapa sexual. Ahora, fíjate, ya no es un ser humano que tiene una dimensión sexual. Uh-huh. Somos creados a imagen de Dios con una dimensión sexual, sino somos sexualidad. Uh-huh. O sea, todo tiene que ver con sexo. Freud lo que pone sobre la mesa es que cualquier situación que tú veas o que puedas observar, él lo vincula a algo más profundo. Es muy interesante porque cuando empieza todo este desarrollo de Freud y yo quiero hacer ¿cómo se llama? Una clase de historia de Freud, pero es interesante cómo empieza con el caso de Anna O. ¿Okay? Es el maestro de Freud. Uh-huh. Empieza a decirle a Freud, mira, tengo el caso de una mujer que a través de hipnosis pude llegar a sus recuerdos más profundos de infancia para explicar sus traumas de neurosis. Entonces lo que dice Freud es, ok, buenísimo, algo hay más profundo. Claro, quiero hacer un paréntesis cortito como para decir por qué las ideas de Freud tuvieron tanto peso en ese momento. Desde el punto de vista del desarrollo de la historia de la psicología, estamos en tiempos donde todo era conductista inicialmente. Hay un estímulo, ante un mismo estímulo siempre está una misma respuesta. Punto. Y está el condicionamiento de Pavlov y todo eso. Pero de repente se dieron cuenta que ante el mismo estímulo no siempre está la misma respuesta. Entonces dijeron, ok, mira, empieza la teología cognitiva. O sea, la psicología cognitiva, con Piaget, y empieza a haber todo un desarrollo aún de la rama educativa de la psicología, donde dicen, mira, la forma en que las personas piensan, hay una cajita negra ahí, ¿ok? Tu forma, cómo procesas esa información, va a dar una respuesta distinta. Pero se dieron cuenta que aún personas criadas en el mismo contexto, gemelos, por ejemplo, no siempre procesan la información de la misma manera. Entonces Freud ahí dice, perdón, hay algo más profundo. ¿Entiendes? Sí, y te voy a pausar ahí porque ¿por qué tenían esa necesidad de ver al ser humano como un ser conductual? ¿Por qué pensaban que los seres humanos podían ser como los perros de Pavlov? Uh-huh. O sea, ¿será que al matar a Dios estaban tratando de buscar maneras científicas de explicar al ser humano? Claro. O sea, de poder desmenuzarlo a los... Somos animales evolucionados, nada más. Las cosas más elementales. Entonces, cuando no le funciona, dice, a ver, entonces, ¿qué nos falta? Obviamente Dios no. Ajá. No, Dios ya lo sacamos de la ecuación. Sí. Entonces, ¿qué nos falta? Entonces, Freud, él encaja porque empieza a dar una explicación que entra en las complejidades de la mente, pero sin Dios. Exacto. Y te estaba mencionando esto su mentor Joseph Breuer, con el caso de la señorita Anna O. Entonces él dice, ok, pero no hacemos hipnosis, dice Freud. Y él empieza, la voy a autoanalizar. Y empieza a ir a esos traumas olvidados, pero su mentor no lo vinculaba con lo sexual, pero él sí. Dice, no, esto tiene que ver con problemas en su desarrollo sexual. O sea, cualquier síntoma que una persona saliera de los patrones normales, o sea, caso de histeria, y es muy interesante si quieren después buscar el caso de la señorita Anna O, que es una de las cosas. Hay un libro interesante que encontré por ahí, el libro negro del psicoanálisis, que son escritos por psiquiatras franceses. Francia y Argentina son los dos países donde el psicoanálisis no se puede tocar. En el resto del mundo es casi marginal, ¿eh? No, ni pelan el psicoanálisis. Es muy interesante, pero nadie cuestiona ciertos postulados que Freud puso, donde piensa esto. O sea, me voy a donde queremos cerrar, pero ¿de dónde aparece la idea de que yo soy mi sexo, mi sexualidad? Uh-huh. De Freud. De que una persona puede tener una cierta sexualidad sin haber tenido ninguna actividad sexual. Uh-huh. ¿Cómo es que una persona dice, no, soy homosexual, soy bisexual? O sea, dijiste algo que es clave. ¿Cómo una persona puede llegar a determinar
su sexualidad sin haber tenido actividad sexual. Bueno, en el libro de Truman, que ha sido recomendado, que es la base de esta serie, ¿no? Él hace todo un desarrollo. En español está el libro denso, ¿no? En inglés está el libro resumen, Sí. pero no lo tenemos todavía en español. Él dice que si uno hace un análisis histórico, filosófico, sociológico, el sexo pasó de ser una actividad a ser algo fundamental para la identidad. O sea, el ser humano tiene una actividad sexual. Hasta 1500 eso era parte de la vida. Pero cuando empieza todo el tema de la ilustración, el siglo de las luces, siglo XVII, siglo XVIII, llegamos ahora a 1800, el sexo ya deja de ser una actividad y pasa a ser algo fundamental para la identidad. O sea, Freud lo que dice es que como todo tiene que ver con sexo, tú eres un ser, aunque no suena tan mal, tú eres un ser sexual. Bueno, o sea, sí, eso sí, pero tú no eres tu sexo. Exactamente. O sea, tú no eres el sexo no te en ti. como esencialmente. Ajá. Acuérdate que estamos hablando de filosofía, lo dijiste al inicio, existencialista. O sea, existo para luego determinar mi esencia. Ok, existo. ¿Y cuál es mi esencia? Mi sexualidad. ¿Y qué escuchamos hoy? Escuchamos jóvenes, como tú dijiste, una niña lo hablábamos antes de grabar, una niña de 9, 10 años y dice, soy, fíjate, verbo ser, soy bisexual. Y nunca tuvo actividad sexual, nunca tuvo una experiencia sexual ni con un hombre ni con una mujer, pero ya se autodefinió esencialmente como alguien bisexual. Eso es puro lenguaje freudiano. Sí. ¿Por qué? Porque como todo tenía explicación en esta cajita negra que no se puede explicar, algo hay ahí en lo inconsciente. Entonces empieza a meter conceptos que por eso a mí personalmente no me gusta hablar mucho de inconsciente porque tiene una connotación freudiana. Sí creo que hay algo que no vemos. ¿Qué es lo que dice David? Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, de los que no me doy cuenta o de los que no soy consciente. Bueno, si no soy consciente, ¿dónde están? Preferiría no usar la palabra inconsciente por la connotación freudiana, pero algo hay ahí que no vemos. Lo cual yo creo que eso fue una de las buenas contribuciones de Freud. En el sentido de que, oye, hay un montón de cosas que está sucediendo detrás de la escena que tú no te das cuenta necesariamente. Freud también empezó a popularizar el hecho de que las cosas que sucedieron en tu infancia te afectan hasta el día de hoy. Yo creo que eso es correcto. Y creo que eso, o sea, de cierta forma... La observación que él hace, estamos de acuerdo. Sí, es correcto, pero las conclusiones es una conclusión totalmente errónea desde mi parecer, porque deja a un lado la conexión con Dios en el sentido de que si nosotros comenzamos desde un postulado de que el hombre fue creado a imagen de Dios, el hombre fue creado para estar en comunión con Dios, el hombre recibe de Dios y por medio de su palabra una narrativa correcta de su esencia y qué es lo que debe de hacer y cómo debería de interactuar con otras personas. Entonces cuando voy en contra de eso, guardo odio, amargura, enojo, un montón de cosas en mi corazón. Eso va a crear trastornos porque esos trastornos son efectos de el pecado. Empieza a explicar conductas que son desproporcionadas a la realidad. Ataques de enojo, de ira, pero ¿qué onda? Entonces Freud... Genera, marcadores somáticos inclusive. Totalmente. Y eso era la queja de Mauer, lo que leí al comienzo. Claro. O sea, él decía, oye, ¿en qué momento abandonamos el pecado? El problema es que si hablamos de enfermedad, entonces la persona no tiene responsabilidad alguna. Si hablamos de pecado, por lo menos la persona puede hacer algo, puede confrontarse, puede enfrentar su propio pecado. Pero ahora ya no tenemos esa herramienta. Entonces lo que sucede con Freud es que él ve todo desde ese lente de represión. Sí, y ahí empieza, en el libro de Truman, en el largo, en el gordo, denso, él dice que Reich es, sí, Reich. el alemán. William Reich. Él hace un matrimonio forzado entre Marx y Freud. Ok, este hombre, 1950, ya estamos hablando acerca... Y esto, los 50, 40, 50, es el auge de la psicología freudiana. Claro. Ya después empieza a bajar, porque empiezan a ver que, la verdad, Freud no tenía tanta razón. Y la cúspide máxima es
Mayo del 68, precisamente en Francia, Sartre a la cabeza, su pareja Simone de Beauvoir, madre del feminismo moderno. O sea, existencialismo puro llevado a su máxima expresión. Y todos toman como referencia hoy la Revolución de Mayo del 68, como el momento en que el mundo, fue la Revolución de en Mayo? Francia, donde aparecen estos tipos hablando del desencanto de la sociedad. Y es donde estos franceses piden que la edad del consentimiento sexual sea rebajado hasta de 13 años para abajo. Y lo firma Jean-Paul Sartre. O sea, filósofos que hasta el día de hoy son considerados eminencias. De ahí viene todo lo que podríamos considerar este posmodernismo donde se caen todas las estructuras. Ahora, fíjate, tú dijiste recién algo, quiero leer algo de un ensayo de Freud, que se llama Ensayo de la civilización y sus descontentos. Mira qué interesante, dice: el descubrimiento del hombre de que el amor sexual o genital le proporcionó las experiencias más fuertes de satisfacción y de hecho le proporcionó el prototipo de toda felicidad, debe haberle sugerido que debería continuar buscando la satisfacción de la felicidad en su vida a lo largo del camino de las relaciones sexuales y que debería hacer del erotismo genital el punto central de su vida. O sea, como para Freud, él hace un desarrollo sexual de la niñez, no en el sentido, como decías tú, que Dios nos creó seres sexuales, sino que crecer como ser humano es expresar esas fases de transformación de la expresión sexual con fijaciones en partes anatómicas, ¿no? Porque el ser humano solo eso, es sexo. Entonces, si cuando fue descubriendo su genitalidad, eso le dio esas experiencias más fuertes de satisfacción, lo que tiene que seguir haciendo en la vida para buscar la felicidad es seguir el camino de las relaciones sexuales y hacer del erotismo genital ese punto central de su vida. Por eso Freud lo que provee es el lenguaje, entre comillas, científico. ¿Okay? Truman habla mucho de que tanto Darwin como Freud no pasan el método científico, pero como hablan en términos científicos, proveen un lenguaje para decir: hey, aquí tenemos la explicación, ya no necesito a Dios, pero hay una explicación para darle rienda suelta a todo lo que hay de cualquier cosa que tenga que ver con deseo sexual, adelante. Uh-huh. Sí, y lo que sucede, ese libro, Civilización y sus descontentos, era la manera de tratar de entender de Freud. Creo que lo escribió en 1930. Primero él habla en contra, o sea, porque está mirando la civilización, dice: ok, tenemos seres humanos, sí, sexuales, pero no, o sea, han reprimido su sexualidad y han podido construir civilizaciones. O sea, hay políticos y hay personas que construyen edificios y hay orden y todo eso. Entonces, ¿por qué si el centro del ser humano es la sexualidad, por qué no? O sea, la raza humana no es una orgía continua y enorme. Entonces, él empieza a explorar este concepto de que todo es una lucha entre eros y la muerte. Entonces es como que estamos continuando, pero también lo que tenemos que hacer para construir esta civilización es reprimir nuestra sexualidad. Y en esa represión, creo que ahí es donde sale el concepto del libido. Sí. O por lo menos ahí lo aplica. Por ahí empieza a aplicar. Entonces, libido para él es energía sexual y se puede redirigir a otras cosas. Entonces dice, la civilización solamente existe porque el ser humano ha reprimido su impulso sexual para entonces redirigir esa energía sexual hacia cosas constructivas. Y lo reprime, y Freud dice, la moralidad es irracional y la religión ha contribuido a domesticar esos instintos, pero al mismo tiempo ha impedido, o sea, la religión ha permitido tener lo que tenemos, pero al mismo tiempo ha impedido que los hombres y mujeres se entreguen a esos deseos oscuros y destructivos, y él le llama así, que pueden tener. Y que como están reprimidos, empieza a haber problemas. Sí, las neurosis, según Freud, vienen a causa de la represión. ¿Quién es el culpable? Pues la religión, la moralidad, la civilización. La familia tradicional. Algo curioso es que empieza no sé si Freud lo dice explícitamente, pero sí se empieza a manejar una cierta mitología no religiosa, donde, o sea, es tan curioso, ¿no? O sea, yo creo que lo que Nietzsche dijo al comienzo, o sea, sigue siendo cierto. Matamos a Dios, vamos a tener que nosotros volvernos dioses. Vamos a tener que nosotros inventarnos historias y mitologías. Se empieza a manejar una mitología que el hombre primitivo
Era un hombre sin problemas. Era un hombre no tenía moralidad, no tenía religión, no tenía nada de esas cosas. Hombre no había nada. Vivía expresando su sexualidad o sea, relaciones orgiásticas y todo era excelente y perfecto y hermoso. Pero después empezó a llegar la civilización. Y la civilización hizo que se tuvieran que reprimir. Entonces, o sea, de cierta forma, ellos tienen que explicar cómo es que llegamos a donde estamos. Y esa explicación, por ejemplo, para explicar qué pasa con la mente, Freud propone tres conceptos. El ello, el yo y el superyo, o el id, el yo y el superyo. El ello es esos impulsos primitivos. O sea, Freud dice, ahí está todo tu deseo de expresión sexual. El superyo es el extremo del deber. Y en el medio está el yo, que es la tensión entre cómo hago para expresar esas, entre comillas, y quiero usar este lenguaje freudiano, expresar esas necesidades primitivas sexuales y la tensión entre la expresión de esas necesidades primitivas sexuales y nuestras creencias éticas morales. Entonces, el yo está en constante tensión. El yo está entre, bueno, ¿qué hago? ¿Me reprimo? ¿No reprimo? Ahora fíjate, usé esta expresión, necesidades primitivas sexuales, y esta necesidad de reprimo o no reprimo, me oprimen, soy oprimido. Entonces ahí es donde Reich dice, se unen, el une Marx y Freud, y es interesante porque dice cosas que uno diría, jamás hubiesen estado juntas. Pero él habla de, deja que lo busco rápido en el libro de Truman. Aquí está, dame un segundo. Él dice, por ejemplo, rápido. No lo encontré. Si no lo tengo acá. ¿Lo tienes ahí? Ok, ¿Cuál? Dale. ¿El del objetivo de la moral? Sí, dale. Ok, dice, el objetivo de la moral es producir sujetos complacientes que, a pesar de la angustia y la humillación, se adapten al orden autoritario. Así, la familia es el estado autoritario en miniatura, al que el niño debe aprender a adaptarse como preparación para el ajuste social general que se le exigirá más adelante. Entonces, la familia es el primer opresor. Entonces, ¿por qué hoy se está contra de cualquier homofóbico patriarcal familia tradicional? O sea, tú eres lo que leíamos en la semana pasada, ¿no? Naciste en un hogar con padre y madre, que eres oprimido. Si están los dos, eres oprimido. Sí. ¿Ok? Porque la familia es el primero que te está oprimiendo. Ahora, ¿hasta dónde hemos llegado tan lejos nosotros? Que estamos llenos de lenguaje freudiano. Freud toma un ejemplo interesante y él dice, un esposo que engaña a su mujer, porque dice que el yo, como está en esa tensión entre el ello, estas necesidades primitivas, y el super yo, que es super moral, dice, el yo negocia. El yo está constantemente reprimiendo. O el yo ofrece racionalizaciones. Entonces puede ser, fue mi lujuria que me llevó a eso. No, engañé a mi esposa porque ella no estaba satisfaciendo mis necesidades básicas. Y yo digo, ¿sabes cuántas veces escuché eso de hombres cristianos justificando su pecado? Y ya, como decías tú leyendo el artículo de 1960 de la Asociación de Psiquiatras, Sí. Ya no es pecado. Ya es, mi esposa no fue capaz de satisfacer mis necesidades. ¿En qué momento la sexualidad se transformó en necesidad primitiva? Freud. Sí. Entonces, nunca leímos a Freud, nunca nos metimos a estudiar en profundidad, pero ahí es donde uno ve cómo llegamos al mundo en el que estamos, y creo que ahí es donde digo, Truman resume sus 400 páginas, no sé cuántas páginas tiene, 500 y algo de páginas. Primero, la psicologización del yo. Tú tienes que descubrir en ti quién eres, Nietzsche. Después, ese yo se sexualiza, Freud, pero termina esa sexualización politizándose. O sea, estas estructuras sociales están mal, somos oprimidos, tenemos la lucha y tenemos que cambiar hasta el lenguaje. Mira, para enfatizar ese punto, tengo algunas frases más de Reich. Dice acerca de la sociedad,
La sociedad libre proporcionará amplio espacio y seguridad para la satisfacción de las necesidades naturales. Lo que estábamos hablando recién. Dice, así, no solo no prohibirá una relación amorosa entre dos adolescentes del sexo opuesto, sino que le dará todo tipo de apoyo social. Una sociedad así no solo no prohibirá la masturbación del niño, sino que, por el contrario, probablemente llegará a la conclusión de que cualquier adulto, fíjate, que obstaculice el desarrollo de la sexualidad del niño debe ser tratado con severidad. Wow. Ahora, eso, como buen discípulo seguidor de Freud, mira lo que había dicho Freud en un libro que se llama Futuro de una ilusión. ¿No es cierto que los dos puntos principales del programa para la educación de los niños hoy en día son el retraso del desarrollo sexual y la influencia religiosa prematura? O sea, estos niños están como están porque no han podido desarrollar su sexualidad como yo la definí. Sí. Si matamos a Dios, yo lo defino. Y además la influencia religiosa prematura, a través de la familia tradicional, a través de la religión que reprime, lo único que hace es generar más conflictos. Entonces lo que tiene que hacer, lo que acabas de leer, lo que tiene que hacer la sociedad es dar todo tipo de apoyo social para la expresión de una relación amorosa entre dos adolescentes. Y ahí es donde nos damos cuenta, o sea, por ejemplo, la educación sexual. No podemos, o sea, este tipo de pensamiento llega a la conclusión de que no podemos confiar en la familia para ser el centro de educación sexual. Claro. Porque ellos van a venir con su moral, con su represión, con su culpa, con su sentido de culpa religiosa acerca del sexo, y eso va a crear más trastornos. Entonces, el Estado tiene que ser quien eduque y enseñe a el niño en cuanto a su sexualidad, porque eso va a permitir que la sociedad pueda crecer y florecer de manera correcta. Fíjate, una última de Reich. Dice, la existencia de los principios morales estrictos ha significado invariablemente que las necesidades biológicas y específicamente sexuales del hombre no estaban siendo satisfechas. Toda regulación moral es en sí misma negadora del sexo, y toda moralidad obligatoria es negadora de la vida. Niegas quién eres. Como sexo es identidad, te estás negando exactamente. Exacto. Pero fíjate cómo termina. Dice, la revolución social no tiene tarea más importante que la de permitir finalmente a los seres humanos realizar plenamente sus potencialidades y encontrar gratificación en la vida o placer sexual. Ajá. Entonces, ahí tenemos esa unión entre Marx y Freud, diciendo que es el Estado que tiene que proveer ese espacio, esa prioridad se pueda florecer en su máxima expresión sin la influencia moral, porque la moralidad reprime. Y lo que pasó en España, y se dio todo un tema de argumentación y de falacias, porque los padres que rechazaron esto dijeron, no, a mis hijos los educo yo, los hijos son míos. No, están cosificando a los niños no son objetos de propiedad, no son tuyos padres. Bueno, si no son de los padres, entonces, ok, está bien, no son cosas, pero ¿quién tiene la autoridad? La tiene el Estado. ¡Oh, Dios Estado! O sea, fíjate, han sido tan sagaces. Y nosotros, esto, ¿sabes qué? Es como un caballo de Troya que entró a la iglesia. Y adentro viene tomándose un café Darwin, Nietzsche, Freud y Marx. Y nosotros abrazando ideas necias, no solo necias, no científicas, antibíblicas y negadoras de Dios. Creo que ahí tenemos que ser súper contundentes. Bueno, pero tomo lo mejor. No, ¿cómo haces para tomar algo que abiertamente mató a Dios? Quita a Dios. Y como dijiste tú, el loco que mató a Dios, nosotros vamos a tener que entonces determinar. Nosotros vamos a tener que crear nuestros propios dioses. Y eso es lo que hemos estado observando, y eso es lo que ha hecho la iglesia, lamentablemente, sin darse cuenta, por la abdicación a pensar, por no tener ese filtro. Un amigo me regaló un librito cortito, un ensayo corto, se llama La rebelión de pensar. Me dice, no pensamos. Y habla de que es una crítica a la sociedad que no piensa. Sí. Y no,
déjalo ahí. Entonces, como no pensamos, tenemos que hacer lo que hace la mayoría. La opción a no pensar, es un tipo inconverso, dice, la opción a no pensar es seguir lo que hace la mayoría. Entonces, ¿cuántos cristianos hoy dejan de pensar y qué hacen? Hacen lo que hace la mayoría. Bueno, ok. En eso, fíjate que yo he estado pensando mucho, porque estos son temas densos. Sí. Y si no puedo hablar a la persona que no escucha, pero o sea, esto no es el noviazgo que hago, o sea, cómo tomo el próximo paso, ¿no? en mis estudios. Estos son temas, o sea, nos metemos a la historia, nos metemos a temas filosóficas, densas y todo lo demás. Y digo, pero la verdad nadie piensa así. Nadie está pensando, y esto lo tocamos cuando hablamos de filosofía. Pero después me puse a pensar, el hecho de que la persona no piense así no significa que no le llegó el pensamiento Claro. de esa manera. Por ejemplo, en la iglesia hay personas que tienen a sus pastores y les dice cosas, ¿no? Como, qué sé yo, todo tiene su propósito. Seguro esto... Sí. Por algo pasó. Por algo pasó. Y la gente... Lo asume como verdad. Lo asume como verdad y lo deja así. No cuestiona, no se va más que eso. Pero ¿de dónde lo sacó ese pastor? Bueno, tal vez si tuvo estudios de seminario, lo que sea, entonces tal vez habían ciertas maneras de ver el mundo como la calvinista o alguna predeterminada donde dice que todo absolutamente tiene una razón y, o sea, el grano de arena está donde está porque Dios así lo quiso. Entonces si te raspaste la rodilla es parte del plan de Dios. Okay, ¿y eso de dónde vino? Bueno, vino de los escritos de Calvino, y llegamos hasta... etcétera. ¿Y de eso de dónde vino? Bueno, algunos también lo llevan por la ruta de el texto, ¿no? Y no porque en el hebreo y todo. Y esos pensamientos más arriba, digamos, no son muchas las personas que viven en ese mundo, que piensan en esos términos. Lo que ellos escuchan es su pastor diciendo, bueno, por algo sucedió, por algo pasó. Entonces, a ellos les llega la finalidad de ese pensamiento. Claro. Pero no significa que no hay un baches. Montón de niveles Exactamente. de pensamiento filosófico. Y lo que estamos haciendo, y yo sé que es denso, como decías tú, es abrir los ojos. La revolución sexual que explotó en los años 60, 70, prometía liberarnos de la opresión y ayudarnos a descubrir quiénes somos realmente. Y traer justicia para todos. Ahora, mire qué interesante, descubrir quiénes somos. Bueno, si somos seres creados a imagen de Dios y nuestra identidad más profunda la encontramos en Cristo, ¿por qué tengo que descubrir quién soy? ¿De dónde viene eso? Eso es lo que hemos estado... Fíjate, viene de Nietzsche, viene de Rousseau, va para atrás. Liberarnos de la opresión. ¿Qué opresión? Es que lo que pasa es que hay gente que está oprimida y vamos a hablar de eso en el próximo episodio. Sí. Pero es interesante porque creo que... A ver, corrígeme con esto, y no quiero extenderme más, pero creo que aquí hay algo. ¿Por qué piensas que el lenguaje freudiano de sexualidad pega tanto? Cito a un hombre, Glynn Harrison, es un psiquiatra que escribió un excelente libro que se llama Dios, el sexo y una historia mejor. Y él dice que los cristianos enfrentaron una parálisis en cuanto a sexualidad. Entonces, proyectaron una idea, no necesariamente que es así, pero proyectaron una idea, la entre comillas, la religión cristiana, de que la sexualidad era opresiva, hipócrita e inmoral. Mira qué interesante. Dice, era opresiva, ¿por qué? Porque como piensa que hasta el día de hoy, estamos hablando de 2023, y hay gente cristiana que sigue pensando que el sexo es malo, no hablan de sexo. Cuando estuve en Honduras, hablé de sexualidad con los casados que había en el campamento y con los solteros, y fue lindo hablar, dice, hermano, llevo años de casado y nunca había hablado de este tema. Entonces, es opresivo, no en el sentido de Marx, pero de que nunca se habló. Es hipócrita, ¿por qué? Porque lamentablemente no se habla de sexo, pero se hace todo lo inadecuado. Entonces, lo que dice Harrison es la alternativa a la sexualidad cristiana, entre comillas, se presentaba como feliz, entre paréntesis gay, honesta y orgullosa. Entonces, un muchacho dice, ¿con qué me quedo? ¿Con la sexualidad opresiva, hipócrita, inmoral? No. Entonces, ¿qué abrazo? Abrazo el arco iris porque, ¿sabes qué? Es más honesta. Y es orgullosa. Y ellos no tienen miedo a decir, yo soy esto. Y es feliz. ¿Viste?
entre comillas, gay. O todo... O sea, pero es increíble cómo mantienen esa narrativa a todo costo. claro. Porque es curioso, ¿no? O Porque sea, no es así. La verdad es que no es así. Hace un par de semanas hablé acerca del tiroteo que hubo esta en chica Tennessee. transgénero. Y sucedió otra cosa. No es chistoso, pero en San Francisco otro transgénero apuñaló a un taxista. Creo que lo mató. Wow. Y la primera cosa que empiezan a divulgar es, no, esa persona no es transgénero. Los términos que usan para este chica, hombre, Ajá. o sea, se clavaron mucho con los pronombres que usaban. Pero cuando hablan acerca de esta persona como asesino, porque mató a 6 personas, 3 niños en Tennessee, Me acuerdo. nunca lo refieren como transgénero. Siempre, no, es que esta mujer, que no sé qué. Ella escribió un manifiesto acerca de por qué hizo lo que hizo. ¿Tú crees que lo sacaron? No. No, porque están protegiendo esa misma Esa narrativa, que es narrativa irreal. de que es feliz, Honesta libre, y orgullosa. honesta, y no lo es. No lo es. Y por eso y ahí es donde quiero animar a que los cristianos abramos los ojos. Porque eso no es así. Sí. En las estadísticas se habla la falacia del hombre de paja, ¿no? En cuanto, no, las terapias de conversión, porque hacen y obligan a la gente y quieren prohibir que una persona que, y no estoy con eso diciendo que las cosas horrorosas que han hecho personas, ¿ok? Pero si una persona dice, ¿sabes qué? Y hemos visto acompañando personas, ¿sabes qué? Yo tenía una atracción hacia personas del mismo sexo y traté cosas profundas en mi corazón y hoy puedo decir que ya no lo tengo. Ah, no, eso no. Eso no se puede. Eso en varios países es ilegal. Es ilegal. ¿Pero por qué? Porque eso va en contra de la narrativa de que esta idea de sexualidad es feliz, es honesta y es orgullosa. No, tú tienes que ser orgullosamente y empiezan unas distorsiones. Y es donde quiero animar a abrir los ojos. Dios propone algo mucho mejor. Tenemos libertad en Cristo, no para hacer lo que nosotros queramos, sino para hacer aquello para lo cual fuimos diseñados. Jules Slattery, en un libro muy interesante de sexualidad, después recuérdame el nombre, es el de sexualidad de chicas solteras. Ajá. Habla Sexo y la chica soltera. Sexo y la chica soltera, muy buen libro. Podemos colocarlo después como un tema aparte, no tiene que ver tanto con Freud, pero tiene que ver con sexualidad. Dice, aquí no hay grises, dice. Somos seres que tenemos una dimensión sexual. Y hay 2 opciones. O esto fue dado por tu creador, diseñado por tu creador, o fue parte de la evolución, donde no hay Dios. Si fue dado por tu creador, Él es soberano y determina lo que es mejor para ti. Si no, yo lo determino. Y ahí es donde ella dice, el tema es que muchos cristianos dicen, no, yo creo en Dios, pero me declaro en un ateísmo sexual. O sea, en cuanto a mi sexualidad, yo determino lo que es mejor. Yo determino lo que está bien para mí. ¿Y por qué quiere hacerlo así? Y ahí es donde lo que tú decías, ¿sabes por qué? Porque han sido 200 años que nos hemos tragado ideas, 200 años que un sistema diabólico, porque hay que decirlo, esto es diabólico, Efesios capítulo 6. Hemos creído la narrativa de este movimiento de que lo que tenemos que salvarnos es el yo. Expresa lo que está en ti para que seas salvo y libre. Y rechazamos la cruz de Cristo. Creo que ahí donde tenemos que abrir los ojos, a darnos cuenta cuánto lenguaje freudiano hay. Oye, he hablado con hombres y mujeres, bueno, con hombres en realidad, que su matrimonio fracasa y se divorcian. ¿Sabes cuál es su gran preocupación post-divorcio? ¿Y qué voy a hacer con mis necesidades? ¿Y cómo Dios va a restaurar mi vida? Porque yo tengo mis necesidades, Marcelo. ¿En qué momento las necesidades sexuales son lo prioritario en un ser humano? Freud. ¿Y por qué? Porque Freud está en las películas, Freud está en los libros, Freud está en todas las influencias culturales. Y eso es lo prioritario. ¿Qué voy a hacer? Tuve una pregunta ahora que me llamó mucho la atención, porque hablando de sexualidad, una persona, porque eran preguntas anónimas, puso, sé que la abstinencia trae problemas biológicos. Mira, espérate. Pero en serio, freno de mano. Borré las preguntas, bro, las borré, pero esa me llamó tanto la atención que la memoricé. Dice, sé que la abstinencia trae problemas biológicos. ¿Quién te dijo
porque reprimo mis necesidades más primigenias, el yo está reprimido. Dice, tengo 18 años y me quiero casar a los 28. ¿Qué hago en estos 10 años? Y dije, wow. Y la verdad, terminé hablándole de esto. Dije, esta pregunta dice muchas cosas. Y empecé a desarrollar esa idea. O sea, está diciendo algo, te creíste un montón de mentiras, te creíste un montón de ideas que no son. Y nuestro deseo en esta serie, diría que, no sé si lo ves así, Alex, creo que ha sido la serie más desafiante que hemos tenido. Sí. Porque nos ha demandado no solo estudiar a profundidad, abrir los ojos y darnos cuenta que hasta donde nosotros mismos hemos adoptado lenguaje que... ¿Por qué dije eso? ¿De dónde lo dije? ¡Hey! Constantemente estamos bombardeados. Jules Slattery habla de que hemos sido discipulados sexualmente por este mundo. ¿Y cómo es que también estas maneras de hablar y estas decepciones también, como dijiste, ¿no? van infiltrando la iglesia? Porque hay un tema también donde muchas veces comienzan con un poco de verdad. Sí. Existen oprimidos y opresores. Claro. Eso existe. Existen abusos, sí. Existen problemas. Existe pero muchas el machismo, veces, existe un montón de cosas. Y muchas veces, bueno, después vamos a hablar acerca de la muerte de Dios en la religión. Y una de las cosas que quiero hablar es de que estamos hablando acerca de una religión. Este tema del marxismo cultural, o sea, todas estas cosas tienen su propio mito acerca de la creación, sí. Tienen su propia historia acerca del ser humano, el concepto de la verdad, el concepto del cielo. O sea, para Marx era el cielo era la utopía comunista donde no existe sociedad opresora, todos son iguales y todo, pero es una utopía. Entonces, todo lo que podemos estar hablando son temas religiosos. Y cuando nosotros abrimos los ojos, nos damos cuenta de que el matar a Dios no quita la esencia del ser humano, sí, de adorar, de requerir, o sea, entender el mundo en términos que van más allá de su propia existencia. Entonces el ser humano va a crear esas cosas. Es increíble cómo es que cada una de estas personas, Nietzsche, Freud, Darwin, todos estos, eran y no solamente anti-Dios, anti-Jehová, sí, anti-Dios de la Biblia, anti-narrativa de la Escritura. Y nosotros queremos que eso sea el fundamento, sí, de la ciencia, de la psicología, de la sociedad. Por favor, sí, abran los ojos. Sí, y quizás cerrando un poco y animando, en este libro de Una historia mejor, Dios, el sexo y el florecer humano, Glynn Harrison dice: nos equivocamos si queremos contestar esta lucha cultural con datos. Sí. Y el espíritu de esta serie, en este espacio sencillo y humilde llamado Entre Semana, es: tenemos una historia mejor, tenemos una narrativa mejor. Y es la historia del Evangelio, que transforma vidas, que redime al ser humano en su máxima expresión. Y es increíble cómo hemos equivocado el camino si pensamos que esto es una pulseada, en otros países ¿cómo se llama? Un gallito, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más argumentos? ¿Quién presenta ideas más convincentes? Por supuesto que hay un espacio para eso. Sí, hay que presentar las ideas, pero las ideas por sí solas no transforman a nadie, solo el Evangelio lo hace. Y tenemos una historia mucho mejor. Me llama la atención, todo el lobby LGTBQ+, siempre habla en términos de narrativa, de historias. ¿Te das cuenta? De historias. A ellos no le importan los datos porque al final los datos no están a su favor. Sí. La ciencia tampoco. Pero ellos cuentan una historia, apelan con una narrativa sencilla, apelan al corazón y punto. Sí. Bueno, tenemos una historia mucho mejor nosotros, que es la historia de Dios y de su Evangelio y la historia del Rey que ha venido y ha sido capaz de identificarse con los pecadores para redimirlos y para darles una esperanza mejor. Uh-huh. Y creo que ante la muerte de Dios en tantas partes, qué triste, y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana, que sin darnos cuenta hemos declarado a veces la muerte de Dios en nuestras propias iglesias. Bueno, pero eso será episodio de la próxima semana. Muy bien. Dale, nos vemos. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.